Última hora. En una cadena de sacudidas políticas y económicas que estremecen a todo el continente, 3 países en el corazón del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger, están emprendiendo un giro estratégico que podría cambiar el equilibrio del poder mundial. Ya no son movimientos aislados, las decisiones recientes expresan una voluntad colectiva de controlar los recursos, regular las exportaciones y coordinar políticas de seguridad y económicas. Cuando una alianza regional declara usar la palanca de los recursos como herramienta diplomática, las consecuencias no se limitan a las fronteras, tensan una cadena de vínculos comerciales, de seguridad y políticos que va de Ouagadougou a Bruselas, de Bamako a Washington y más allá hacia Pekín y Moscú. Imaginen el momento: se emite una simple declaración legal e inmediatamente las bolsas se ajustan, los contratos se suspenden y se convocan reuniones de emergencia en las capitales occidentales. Ese es el poder de los recursos cuando se utilizan como palanca estratégica. Pero lo clave no es el gesto inicial, sino cómo la Alianza del Sahel piensa gestionar los resultados. ¿Volverán los beneficios al pueblo o se entregará más poder a una nueva élite? La respuesta a esa pregunta decidirá si esto es el inicio de una era de independencia de los recursos o el camino hacia una crisis interna. Antes de profundizar, quiero que interactúen ahora mismo, porque su opinión no es solo una reacción emocional, sino un dato que refleja el sentir público mundial. Elijan una de las siguientes 3 opciones y escríbanla en los comentarios. A apoyo a la soberanía de los recursos del Sahel. Esta es una victoria histórica. B. Preocupación. Esta decisión encenderá una crisis económica y política. C. Neutral. El resultado dependerá de la gobernanza y la implementación de las políticas. Y justo después de A, B, C, escriban la ciudad y el país desde donde están viendo el video. Compilaremos las reacciones por región y citaremos opiniones destacadas en la siguiente parte. En este video los guiaré a través de un recorrido continuo. Primero, los hechos innegables sobre los recursos y las cadenas de dependencia. Luego, el desarrollo principal, cuando la alianza pasa de las palabras a la acción. Después, las reacciones inmediatas de los mercados y de las grandes potencias. Y finalmente, 3 valoraciones estratégicas y las políticas viables que la Alianza del Sahel deberá aplicar para garantizar tanto la soberanía como el bienestar social de la población. Al final del video revelaré información tras bambalinas, canales de negociación, secretos, cláusulas contractuales poco conocidas y primeras señales de contraofensivas diplomáticas, datos que no suelen aparecer en los titulares. Sigan viendo para entender por qué una decisión en el Sahel hoy puede afectar la factura de electricidad de una familia en Europa el próximo mes. Empecemos. Burkina Faso ya no es un punto ciego en el mapa económico de África. En los últimos años, el país ha alcanzado una posición importante gracias a la minería y exportación de oro, una fuente vital de divisas para el presupuesto nacional y para los pagos internacionales. Según el último informe económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las actualizaciones recientes, las exportaciones de oro se han convertido en el principal motor que impulsó los ingresos por exportaciones de Burkina Faso el año pasado, contribuyendo en gran medida a la balanza comercial y a las reservas de divisas del país. Estas cifras no son solo estadísticas, convierten al oro en un producto estratégico, haciendo que cada decisión sobre exportación sea un asunto de seguridad nacional. FMI. A nivel regional, el Sahel no es solo un concepto geográfico, es un cinturón con recursos estratégicos, redes sociales complejas y amenazas de seguridad persistentes. Desde principios de la década de 2020, la región ha experimentado una serie de golpes de Estado, cambios institucionales y el aumento de la influencia de fuerzas militares en el poder. Los cambios políticos sucesivos en Mali, Níger y Burkina Faso han impulsado a los nuevos gobiernos a buscar alianzas regionales más estrechas, tanto para coordinar la lucha contra el terrorismo, como para sentar las bases de una política económica más independiente de las estructuras antiguas. La formación de una alianza del Sahel
con el objetivo de coordinar políticas de exportación, seguridad y diplomacia. Es una respuesta lógica ante la inestabilidad continua en la región. Wikipedia. Desde la perspectiva de los socios al otro lado del mar, Europa y muchas potencias industriales siguen dependiendo de las materias primas importadas, con el petróleo y los minerales desempeñando un papel vital en la producción y en las reservas estratégicas. Los datos comerciales recientes muestran que los productos petroleros y minerales aún representan una parte importante de los flujos comerciales entre África y Europa. Cualquier interrupción en este suministro puede provocar efectos en cadena sobre las cadenas de producción, los precios y la presión inflacionaria en Europa. En la práctica, basta con un cambio en la política de suministro, como regular exportaciones o priorizar el procesamiento local para revertir contratos a largo plazo y obligar a los importadores a reestructurarse rápidamente, generalmente a gran costo. GTAIC. La historia reciente también muestra que las políticas relacionadas con el oro y la exportación de recursos pueden convertirse fácilmente en cuellos de botella, tanto económicos como políticos. No es la primera vez que los gobiernos de la región imponen controles a la exportación. Ha habido precedentes de suspensiones o restricciones de licencias para exportar oro artesanal con el fin de limpiar el mercado interno, aumentar el valor agregado local y evitar la fuga de riqueza al extranjero. Estas medidas provocaron de inmediato reacciones en los mercados financieros y en las salas de negociación mundiales. El precio del oro fluctuó. Los fondos de inversión ajustaron posiciones y surgió la duda de si las políticas destinadas a proteger los intereses nacionales se pagarían con la pérdida de ingresos o con represalias de grandes socios. Reuters y otros medios internacionales han informado varias veces sobre suspensiones de licencias de exportación de oro en Burkina Faso, como ejemplo de este tipo de intervención. Reuters. Pero las cifras y políticas son solo una cara de la historia. A un nivel más profundo, existe un descontento social, un motor clave que impulsa a los líderes regionales a buscar alianzas más sólidas. En muchas localidades, las comunidades mineras artesanales sienten que no reciben suficiente de la riqueza de los recursos, mientras las ganancias suelen salir al extranjero a través de intermediarios. Los ciudadanos enfrentan servicios públicos limitados, inseguridad persistente y la percepción de que los recursos nacionales están siendo explotados más que gestionados para el bien común. Estos sentimientos, amplificados por movimientos populistas y una retórica anticolonial, generan presión política para poner la soberanía de los recursos en primer plano. Uno de los factores que calienta los debates dentro de la Alianza del Sahel, HRRC. Paralelamente, hay nuevas interacciones internacionales desde la cadena de golpes de Estado y la ruptura con algunos socios occidentales. Los países del Sahel han ampliado sus relaciones con nuevos socios, incluidos Rusia y China, dispuestos a ofrecer ayuda de seguridad, inversiones en infraestructuras y cooperación minera en condiciones diferentes a las occidentales. Estos movimientos diplomáticos cambian el equilibrio estratégico cuando un lado aísla el otro, entra con condiciones más atractivas, fortaleciendo así el poder de negociación regional, pero también creando el riesgo de nuevas dependencias. Reuters y otras fuentes internacionales han señalado compromisos de apoyo militar y económico de Moscú y Pekín a los gobiernos del Sahel, evidentes en acuerdos de seguridad y proyectos de inversión. Reuters. De estas tres capas de análisis, datos de recursos, cadenas de dependencia económica y presiones sociales combinadas con cambios en las relaciones internacionales, surge una imagen: la Alianza del Sahel. Tiene tanto la motivación como las herramientas para aplicar políticas de regulación de recursos. Al mismo tiempo, cualquier movimiento desencadenará de inmediato fuertes reacciones en los mercados y en las salas diplomáticas mundiales. En la siguiente etapa, cuando la alianza pase de las palabras a la acción, órdenes, ajustes de licencias o establecimiento de nuevos estándares de exportación, presenciaremos desarrollos inmediatos del mercado, reacciones diplomáticas y una guerra de narrativas, en los medios que la parte 3 analizará en detalle. Prepárense, el escenario abre tanto riesgos como oportunidades
Y ahí, la forma en que actúe la Alianza del Sahel decidirá el futuro de millones de personas a ambos lados del mar. Ese momento histórico no tuvo lugar en un gran escenario, sino en una serie de salas de reuniones a puerta cerrada, donde prevalecieron el lenguaje pragmático y el cálculo estratégico. En una reunión convocada de urgencia en la capital Ouagadougou, los altos representantes de los 3 países de la Alianza del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger, aprobaron un paquete de medidas fundamentales, un marco legal para regular las exportaciones de minerales y energía, un nuevo mecanismo de licencias y un criterio de transparencia obligatorio para todo contrato internacional. Este texto no se limita a exigir la declaración de ingresos. Establece condiciones monetarias. Requiere el reparto del valor añadido en el país y la reserva de una parte de los ingresos en un fondo regional de estabilización. La declaración adjunta sucinta y contundente subrayó una idea: la alianza ya no aceptará condiciones unilaterales, impuestas por socios comerciales de larga data. Nada más anunciarse la decisión, la maquinaria financiera mundial reaccionó de inmediato. Las bolsas registraron movimientos, subieron los futuros del oro, el petróleo osciló, y algunas acciones de compañías mineras sufrieron fuertes caídas intradía. Los mercados de capital reflejaron una reevaluación del riesgo, aumentaron los rendimientos de los bonos en varias economías europeas. Las monedas de algunos países exportadores cedieron levemente dentro de márgenes, y los fondos de cobertura comenzaron a reestructurar carteras. Salió dinero caliente de activos sensibles del Sahel, pero al mismo tiempo llegaron nuevos flujos de inversores tolerantes al riesgo fuera de Europa, de fondos vinculados a Rusia o China, o de inversores regionales dispuestos a firmar bajo los nuevos términos. La lección es clara: una política nacional puede redirigir los flujos de capital en cuestión de horas. La reacción político-diplomática fue una partitura de notas tensas y urgentes. En Bruselas, los líderes de la UE convocaron una reunión de emergencia para evaluar el impacto sobre las cadenas de suministro estratégicas. En Londres y París, ministros de Energía y Exteriores realizaron consultas bilaterales. Las llamadas entre embajadas y cancillerías fueron constantes, centradas en hallar fuentes alternativas, activar reservas y discutir mecanismos de ayuda temporal para empresas afectadas. La OTAN, en una declaración extraoficial, pidió no escalar y abogó por la vía diplomática, pero en salas tras bambalinas se sopesaban sanciones selectivas y restricciones de acceso financiero para ciertas personas clave. Sin embargo, cada opción conlleva riesgo estratégico. Los responsables occidentales advirtieron un paradoxo: una línea demasiado dura podría empujar a la Alianza del Sahel a abrazar a socios dispuestos a firmar sin ataduras políticas. Una línea demasiado concesiva haría perder un poder de negociación construido durante años. Por ello, los escenarios en preparación, desde diplomacia multilateral coordinada y paquetes de apoyo temporales con condiciones de transparencia, hasta instrumentos jurídicos complejos, suponen elecciones dolorosas entre costes de corto plazo y beneficios de largo plazo. Mientras las mesas oficiales abordaban medidas macro, otra batalla se libraba en medios y redes sociales, una guerra de narrativas. Los grandes periódicos occidentales publicaban análisis centrados en el riesgo de mercado, la inflación y el impacto en los consumidores. Las tribunas pedían soluciones técnicas para amortiguar los efectos sobre las cadenas de suministro. A la vez, agencias y plataformas afines a Rusia, China, difundían un mensaje totalmente distinto. Esto sería la manifestación inicial de la soberanía de los recursos y la prueba de un despertar africano tras un periodo de explotación. En las redes, los hashtags pro soberanía se mezclaban con clips de alerta sobre precios, ofreciendo al público global un cuadro caótico donde lo verdadero y lo falso parecen marchar en paralelo. Esta turbulencia informativa tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, puede reducir la precisión de las evaluaciones de inversores y decisores. Por otro, crea un espacio político para ambos bandos. Quien imponga el relato más convincente ganará ventaja psicológica e incluso podrá influir en decisiones políticas concretas.
Consciente del factor mediático, la Alianza del Sahel desplegó rápidamente equipos de negociación de cara al público, una estrategia de comunicación destinada a reforzar la confianza interna y a persuadir a socios externos de que el objetivo es la equidad y la transparencia, no la confrontación estéril. En este contexto se activaron canales intermedios y operaciones discretas. Corredores internacionales, casas comerciales y empresas de manipulación de mercancías iniciaron contactos reservados para reestructurar contratos y abrir camino a cadenas sustitutivas. Algunas multinacionales propusieron esquemas back-to-back, contratos intermedios para mantener el flujo de bienes vía socios alternativos, pero el aumento de los costes de transacción y los riesgos legales mantuvieron la prudencia de la mayoría. Estas negociaciones, aunque poco publicitadas, serán decisivas para los flujos físicos en los próximos meses. No puede ignorarse la dimensión social de los acontecimientos. Las comunidades mineras artesanales, los mineros y los agricultores del Sahel esperan una parte tangible de los beneficios. Si la alianza se queda en declaraciones sin mecanismos duraderos de distribución, la confianza interna se erosionará. Por el contrario, si los ingresos se destinan a carreteras, escuelas, salud y capacidades de procesamiento, la medida puede convertirse en un impulso de desarrollo. Es en ese intervalo entre promesa política y ejecución eficaz donde la decisión de la alianza revelará su naturaleza transición visionaria o simple puesta en escena política. Si estás viendo este video desde una ciudad donde empiezas a notar el impacto precio del combustible de los alimentos o ajustes salariales en tu empresa, escribe "Lo veo" junto con el nombre de tu ciudad en los comentarios. Estas respuestas reales nos ayudarán a evaluar los efectos vividos y a citarlos en el próximo análisis. Cuando todos los acontecimientos se han desplegado desde la declaración política de la Alianza del Sahel, pasando por las reacciones del mercado, hasta los movimientos de las grandes potencias, emergen 3 evaluaciones estratégicas como 3 encrucijadas que deciden el futuro. Cada una no es solo una previsión. Es un mapa de consecuencias a corto, medio y largo plazo que cualquier responsable político, inversor o ciudadano debe comprender para actuar con prudencia. Evaluación 1. La OTAN y Europa pierden palanca económica. El riesgo sistémico es real. Corto plazo. En las primeras semanas, Europa sufrirá una doble presión: subida de energía y materias primas, inflación generalizada y aumento del gasto social. Las reservas estratégicas pueden amortiguar el choque temporalmente, pero no reemplazar un suministro duradero. Las empresas tendrán que reducir producción o subir precios, afectando directamente a la población. Medio plazo. Si la Alianza del Sahel mantiene la regulación de exportaciones o amplía la Unión Europa, tendrá que reestructurar sus cadenas de suministro, un proceso costoso y lento, que reduce la competitividad de sectores clave. Al mismo tiempo, la presión presupuestaria dificultará equilibrar subsidios e inversiones. Largo plazo. La influencia de la OTAN en África puede erosionarse si Occidente no encuentra mecanismos comerciales justos o no transforma sus alianzas hacia un modelo de beneficio mutuo. Perder la palanca económica equivale a reducir la influencia geopolítica y la capacidad de definir la seguridad regional. Una Europa debilitada a largo plazo podría reconfigurar el orden de las alianzas. Evaluación 2. La Alianza del Sahel. Burkina Faso, Mali. Níger puede convertirse en fuerza político-económica si transforma el poder de los recursos en beneficios reales, pero los riesgos internos son enormes. Corto plazo, regular exportaciones y exigir transparencia puede aumentar ingresos fiscales, permitiendo programas sociales de emergencia si se establece correctamente un fondo de estabilización. Al mismo tiempo, la acción decisiva refuerza el liderazgo interno y la credibilidad regional. Medio plazo. Si la alianza invierte en procesamiento local, infraestructura logística y mejor gobernanza, podrá retener más valor añadido, generar empleo y reducir riesgos de la cadena de suministro. Es el camino de proveedor a socio estratégico. Largo plazo.
El éxito sostenible depende de la transparencia, la buena gobernanza y de evitar nuevas dependencias con socios alternativos EJ. Financiación condicionada políticamente. Si lo logran, la Alianza del Sahel ganará estatura. Si fracasan, el resultado será crisis interna, caída de ingresos y pérdida de credibilidad. Evaluación 3. El orden mundial se desplaza a multipolaridad y competencia de cadenas de suministro como factores decisivos. Corto plazo. Comienza una carrera de influencia entre Occidente, Rusia y China. Cada uno utiliza finanzas, seguridad y medios para ganar ventaja. Esto genera mayor inestabilidad global con riesgo de escalada económica y geopolítica. Medio plazo. Las cadenas de suministro se fragmentarán por bloques, una occidental en paralelo a una no occidental, elevando costes y riesgos operativos. Los países diversificarán pero a costa de eficiencia global. Largo plazo. Un orden multipolar podría estabilizarse si nuevas reglas multilaterales regulan el comercio de recursos. Si no, la competencia feroz aumentará el riesgo de conflictos económicos, tensiones geopolíticas e injerencias internas. El poder en el siglo XXI puede definirse no solo por la fuerza militar o económica, sino por el control de las cadenas de suministro estratégicas. Pregunta para usted. Elija y comente A, B, C. Ahora le toca a usted comente con una letra A, B o C más su ciudad y país luego. 1-2 frases. Ejemplo. A Hanoi, Vietnam. Creo que Traoré. A es una victoria histórica para África. La Alianza del Sahel ha abierto la era de la autodeterminación de los recursos. B es un riesgo para Europa y el mundo. La decisión puede detonar una crisis económica y política. C es un juego de principios. El resultado depende de la gobernanza y de las estrategias. Puede ser tanto oportunidad como riesgo. Publicaremos la síntesis en el próximo video y citaremos comentarios destacados. Cada aportación construye un mapa de opinión mundial, un dato real que los responsables políticos no pueden ignorar. Cuando todas las piezas se han unido, datos de recursos, cadenas de dependencia, alianzas políticas, reacciones de los mercados y competencia global de influencia, surge una conclusión clara pero compleja. La Alianza del Sahel tiene en sus manos una oportunidad histórica para transformar el destino político-económico de la región, pero esa oportunidad solo será sostenible si se gestiona con una estrategia inteligente, transparente y con una hoja de ruta definida. Por el contrario, una decisión de carácter movimentista sin base institucional y sin atención a la vida de la gente, se volverá rápidamente en su contra, causando daños internos y arrastrando a la región hacia otra dependencia. Resumen de acciones prioritarias para los próximos 6-12 meses, lo que decidirá si la estrategia es un éxito o un fracaso. Creación de un fondo regional de estabilización inmediato. 0-3 meses. Destinar parte de los ingresos de exportación a un fondo de reserva para subvencionar energía. Ayudar a los más pobres y estabilizar el presupuesto. Administrar el fondo con un mecanismo multilateral y supervisión independiente, para aumentar la confianza de la población y los socios. Priorizar procesamiento interno en cadenas de valor. Corto medio. 3-18 meses. Invertir en plantas locales de procesamiento de oro, petróleo. Fomentar asociaciones público-privadas para reducir costos iniciales. Mejorar infraestructura logística, carreteras, puertos. Electricidad para bajar costos operativos y aumentar el valor agregado nacional. Transparencia en reforma institucional. Inmediato. Continuo establecer reglas de transparencia sobre contratos, impuestos y distribución de beneficios. Publicar informes periódicos. Crear un organismo de supervisión con participación de sociedad civil, expertos independientes y mecanismos de rendición de cuentas comunitarios. Diversificación de socios en diplomacia económica proactiva. 13-12 meses. Expandir el comercio con múltiples socios. Asia, Europa, África para evitar dependencia única. Paralelamente, abrir negociaciones con la UE-OTAN
para acuerdos condicionados a la transparencia, evitando un enfrentamiento total. Seguridad regional and lucha antiterrorista. Inmediato. Medio reforzar la cooperación en seguridad entre los miembros del Sahel. Combinar estrategias de seguridad con desarrollo económico local para reducir la atracción de grupos armados. Gestión mediática and lucha contra la desinformación. Inmediato. Construir una estrategia de comunicación transparente, proporcionar datos y explicaciones claras a la población. Refutar activamente informaciones falsas. Indicadores de seguimiento 6 a 12 meses reservas de divisas. Ingresos fiscales procedentes de recursos. Número de proyectos de procesamiento en operación. Tasa de desempleo en zonas mineras. Variación de precios energéticos internos. Número de incidentes violentos relacionados con recursos. Estos indicadores mostrarán si la estrategia está beneficiando realmente a la gente o si es solo retórica política. Del lado occidental. OTAN and socios posibles reacciones. 1. Negociaciones condicionadas y ayudas temporales. 2. Presión selectiva sobre individuos, actores específicos. 3. Búsqueda urgente de suministros alternativos. En el próximo video analizaremos el contraescenario más probable de la OTAN, las señales de bloqueo a observar, y cómo la Alianza del Sahel puede mitigar riesgos. Recordatorio: la política más grande no es cambiar el mapa del poder, sino mejorar la vida de la gente. Si la Alianza del Sahel gobierna bien, el pueblo se beneficiará. Si no, ellos serán las primeras víctimas. Llamado a la acción. Si aún no ha votado, escriba A, B, C+, Ciudad País. En los comentarios citaremos opiniones destacadas en el próximo video. Si desea el análisis del contraescenario de la OTAN, de inmediato pulse me gusta y suscríbase. En el próximo video daremos 1 contraescenario detallado, 2 hoja de ruta de 6 canales de negociación, 3 lista de 10 indicadores clave a seguir. Gracias por acompañarnos de Ouagadougou a Bamako, de París a Washington, porque esta no es solo la historia de líderes, sino de cada familia del planeta. Nos vemos en el próximo análisis.